Muy buenas tardes, ya estamos en Charlas Deportivas con nuestro amigo Manuel Alanís Moreno. En esta ocasión es nuestro invitado especial, bienvenido. Yo quisiera que, como lo hemos comentado siempre, que ustedes, que amables radioescuchas, televidentes que nos siguen, escuchen, pues creo que no de nosotros, sino de ellos, que son las personas indicadas para que les den el mensaje de su vida deportiva. Él es una leyenda en el deporte, principalmente en el atletismo. Yo quisiera que nos comentara aquí don Manuel, el maestro, como le conocemos, acerca de su historia, pero más que nada de su vida deportiva. ¿Cómo inicia usted su vida en el deporte, principalmente yo creo que en el atletismo? ¿Cuándo fueron sus inicios? Muchas gracias por invitarme. Yo agradezco infinitamente a los medios de comunicación, a ustedes en particular, que forman parte de una gran cadena a nivel nacional, de los que difunden las actividades deportivas. Y bueno, pues me siento muy satisfecho de que en esta ocasión hayan puesto sus ojos en mi persona y pues comentarles que en mi niñez, ya huelga más de 70 años, yo inicié a los 10 años aproximadamente con los militares. Mi padre fue militar y en el cuartel a donde yo asistía había alberca, había frontón, asistían toreros de renombre. Y bueno, pues allí comencé a jugar frontón, nadar, hacer pesas. Y producto de esta escuela que se producía con los militares, fue que a mí me llamó la atención de que yo debería hacer deporte. Me comenzaron a gustar las carreras y pues en aquel entonces yo solo me iba por la carretera. Esto fue en la ciudad de Aguascalientes. Agarraba yo la carretera rumbo a San Luis Potosí y hasta donde yo aguantara y me regresaba. ¿Qué decir de aquellos años, no? Que definitivamente hacer remembranza me produce pues una gran satisfacción, ¿no? Nostalgia, ¿no? Me siento muy orgulloso de contarles estas peripecias. Y bueno, pues allí comencé yo a dar mis primeros pasos y a participar en eventos de 5, de 10 kilómetros. Se producían una serie de eventos con muy poco kilometraje, dado que en los años 50 pues todavía estábamos totalmente en pañales, perdón por el término, pero es cierto, ¿no? No había eventos programados en muchos lugares y todas las cosas, ¿no? Entonces, allí fue como yo me inicié. En Aguascalientes tiene una feria que es la Feria Internacional en la actualidad de San Marcos. Y bueno, pues con motivo de esa feria se organizó un evento, una carrera de 10 kilómetros. Y bueno, pues allí hice mis primeras. Quién sabe si yo llegué dentro de los primeros 10 o los 20, no me recuerdo. Lo que sí les sé decir es que yo me sentí muy a gusto, me dieron muchas ganas y pues con la intención de continuar preparando. Quiero decirles que para que alguien coma mucho, tiene que ver a que una persona que coma también mucho, ¿no? Yo lo he referido de ese modo porque si nos damos cuenta, hijo de torero, pues, perdón por el término, torerito, ¿no? Pero hijo de gallero, pues gallero. Y entonces a cada quien le va llegando su etapa y de este modo
comprendemos y entendemos que los hijos son el ejemplo que nosotros les damos en nuestra vida. A mí ellos se enteraron a través de fotografías, de periódicos, que en mi vida de juventud a mí me gustaron las carreras, que yo tuve algunas participaciones, inclusive entre comillas a nivel internacional, porque era aquí en Centroamérica, pero pues dentro de ellos ya tuve yo participaciones en el maratón. Un maratón es de 42 kilómetros, 195 metros. Y el primero que corrí yo, me acuerdo, fue en 1957, fue de Quetzal a Guatemala, allá en Guatemala. Bueno, pues así sucedieron otros en Colombia, en Costa Rica, y bueno, pues eso me llamó mucho la atención. En México ya comenzaba a pintar el maratón, y de este modo yo tuve la oportunidad de participar en un selectivo con otros compañeros de la región centro, que es Aguascalientes, entre los que figuran Zacatecas, San Luis Potosí, León, Guanajuato, y bueno, pues con ellos se armó un equipo, sin que dijéramos que ya estábamos preparados para integrar ese equipo. Nosotros, de algún modo, como éramos de la región centro, pues entablamos cierta amistad y comenzamos a hacer trabajo. Llegar a competir en un maratón, estar en una preselección a nivel nacional, fue motivo de orgullo, de gran satisfacción, el cual se transmitió a mis hijos, de los cuales ellos tomaron nota, se dieron cuenta de que el deporte es pues realmente muy satisfactorio practicarlo, y pues allí comenzó a destacar mi hijo Porfirio y mi hijo Juan Manuel. Uno de ellos actualmente radica en Estados Unidos, que es Porfirio, y mi hijo Juan Manuel, ustedes lo conocen, aquí, pero en sus momentos él fue un destacado atleta, pudo haber llegado a sobresalir a un alto, pero alto nivel, porque tiene enormes y grandes facultades. El ejemplo fue el hecho de que yo había participado en muchas actividades, en muchos deportes, llámese solamente atletismo de este modo, pero bueno, pues ellos ya sabían que a mí me gustaba el frontenis, que a mí me gustaba la natación, que yo hacía pesas, que me gustaba la carrera, y pues de allí entramos. ¿A qué se debió que se inclinó precisamente por el atletismo? Bueno, porque otras actividades que son muy buenas, bonitas y demás. Me gustaba mucho el frontenis porque es un deporte muy completo, a donde hay enorme agilidad, fuerza, resistencia. Es un deporte completísimo, definitivamente. Y lo menciono de este modo porque los toreros que yo tuve oportunidad de conocer de aquella época, les hablo de Rafael Rodríguez, el Callao, el Soldado, Luis Procuna, Manuel del Olivar, y otros que me es difícil mencionárselos de momento, ¿no? Pero si ellos iban a prepararse allá, era porque en la instalación deportiva era muy difícil realmente encontrar instalaciones deportivas que contaran con un gimnasio, con alberca, con un frontón, a donde esta gente se fuera a preparar. Entonces, de allí el hecho de que, pues, principalmente nace mi afición por correr, porque yo lo sentía que era un deporte de los más baratos. Hablar de aquellos tiempos era, pues,
definitivamente muy difícil. La situación no era tan difícil como ahora porque aunque eran centavos, había muchos pilones en las tiendas, así es de que nos ajustaba para todo. Entonces yo escogí correr porque para mí era más barato. Yo quería irme a estudiar al colegio militar, pero no tuve esa oportunidad. Tuve otro tipo de oportunidades porque yo pertenecía a una institución de muy alto nivel en el medio militar, y de allí pasé al Instituto de Capacitación Deportiva Mexicana, a donde tuve yo mi preparación. Tengo el privilegio de ser un entrenador deportivo. No soy profesor de educación física, eso quiero remarcárselos, porque todo el mundo me llama profesor. Yo les he dicho que yo no soy un profesor, yo soy un entrenador deportivo, y el ejército me dio esa distinción. Ya mencionaba a ustedes que en el ejército estas instituciones realmente le preparan a uno. Hay una gran disciplina, hay realmente un alto interés por servir a México, hay las condiciones dadas a todos los niveles, y sobre todo en la actualidad cuenta con una universidad del ejército donde se prepara a todo el mundo. Entonces yo tuve la oportunidad de estar en el instituto, y de allí, al término de los Juegos Olímpicos de 1968, pues nos entregaron nuestro papel, nuestro documento, donde nos declaraban, nos decían que éramos entrenadores deportivos. Esta es una etapa muy bonita, porque yo aprendí del deporte no solamente una disciplina. Como entrenador deportivo tuve la oportunidad de prepararme diferente. Es muy significativo, muy importante tener conocimiento de todos los deportes, entre comillas, porque hay muchos deportes que han nacido, que se han criado y que definitivamente no los conocemos, sobre todo aquí en nuestro México, pero hay los conocidos. De todos ellos yo tengo la oportunidad de haber entrenado. Yo he entrenado natación, he entrenado clavados, estuve en muchas ocasiones en el Seguro Social en Acapulco, allá en la alberca. Estuve yo aquí en Chilpancingo, que es a donde les menciono yo a ustedes que ya tengo una nacionalidad por adopción, de tal manera que aquí, no solamente en atletismo, sino en otros deportes he podido tener la oportunidad de destacar. Miren, yo formé parte de la Escuela de Promoción Agropecuaria, que se ubicaba a donde está hoy la casa del gobernador. Allí en esa escuela agropecuaria fue donde hice mis primeros pasos, ¿no? Allí, independientemente de que ya había trabajado yo en otras instituciones, pero en la Escuela de Promoción Agropecuaria, allí fue donde comencé en el atletismo, en el básquetbol, en el voleibol y pues en el fútbol también. Hay algunas cosas que, si ustedes se dieron cuenta, la vez que me hicieron el honor de haberme dado o entregado el reconocimiento como deportista y entrenador, les hago mención que independientemente de triunfar, y triunfar entre comillas, porque yo siempre he mencionado que el que triunfa es el atleta. Nosotros los entrenadores
hacemos nuestro esfuerzo por enseñar justamente la mecánica, los medios, con qué podemos hacer que un alumno con cualidades, un prospecto, cómo se va a prepararse para llegar a ser un buen deportista. Y bueno, pues de entrada les hago mención que para llegar a ocupar un lugar en el deporte se tienen que atravesar muchas etapas. Yo, independientemente del atletismo y de tener la oportunidad de sacar a destacados deportistas, he tenido la oportunidad también en el básquetbol, de haber sido entrenador por parte del Estado, llevando selecciones a competir a nivel prenacional y nacional. En el fútbol también, en la escuela preparatoria 9, en esta escuela yo tuve la oportunidad de entrenar a un equipo de básquetbol y de fútbol, y pues allí hicimos un gran papel. De tal manera que les quiero decir que esta selección de la Escuela Preparatoria 9 que dirigía el licenciado Justino García Telles, en su época de director, la selección de fútbol fue campeona estatal y fuimos a 2 eventos prenacionales. ¿Quién no recuerda a gente que verdaderamente tuvo gran valía y que estuvieron en las fuerzas básicas, que estuvieron como grandes prospectos en los equipos de Puebla, del Zacatepec, y salieron de dónde? Del equipo de fútbol de la Preparatoria 9. De allí, de ese equipo, se formaron con 9 elementos de la selección que yo dirigía. De esos 9 elementos fueron la base principal de cómo se formó el equipo de los avispones. Esto nadie lo sabe, yo sé que ustedes en su medio lo van a difundir, y tengo los documentos, los nombres de los deportistas que participaron a este nivel. Entonces, del equipo ganador del estatal estudiantil salió la base para integrar la selección de fútbol de los avispones. También tuve la oportunidad de representar en el básquetbol al Estado, y bueno, pues finado, Dios le tenga en su santa gloria, el profesor Alejandro Cervantes Delgado. Él fue un impulsor del deporte y mi guía, porque sin él no hubiera yo tenido la oportunidad de representar al Estado de Guerrero en las lides deportivas a nivel nacional. Y bueno, pues hubo grandes elementos que actualmente, o en su momento, yo les daré las listas de los nombres que participaron en este equipo, para que nosotros detectemos a un elemento que tiene facultades, pues no es muy difícil. Lo difícil está que le demos al niño, al joven, la oportunidad de participar en un deporte. Las carreras son para todo el mundo, se tenga o no se tenga facultades. El entrenador tiene la obligación de orientarle, de guiarle, de instruirle. Y bueno, pues enseñarle cuál es la mecánica para que pueda ser un buen corredor, un buen atleta. Les quiero mencionar que para ser un gran deportista, primero hay que ser un gran atleta. Porque el atleta se prepara a fondo y el deportista no. El deportista tiene otras características más diferentes. De ahí que el atleta sí tenga que valerse de que tiene que tener habilidad, agilidad, destreza,
movilidad, fuerza, resistencia, velocidad. Cuando le damos esta serie de información, pues comenzamos a prepararle y enseñarle cuáles son los principios fundamentales sobre todo para un corredor, ¿no? No sé si a ustedes les haya tocado que muchos entrenadores, por sus condiciones, por su forma de tratar al alumno, a sus participantes, les dicen: mira, vas a correr y vas a correr a un 25%. Esto es con el fin de que no te canses. Luego vas a hacerlo al 50%. Y lo vas a realizar al 75% y así vas a llegar al 100%. ¿Qué cosa y cuál es el 25, el 50, el 75 y el 100%? ¿Cómo se detecta? Yo sí les puedo indicar, bendito sea el Señor, que tengo la oportunidad de conocer. Las pistas de atletismo están trazadas y delineadas perfectamente bien, de tal manera que tiene marcas que son estratégicas. Un competidor, para que corra a un 25%, tiene de una regla de 3 simple un tiempo de 3 minutos. Si durante estos 3 minutos de tiempo él le da una vuelta en 3 minutos, corrió 400 metros, que está a un nivel aproximadamente de 20 a un 25 a un 30%. De ahí pasaría a hacer 500 metros y bueno, de esos 3 minutos, correr 500 metros en 3 minutos está haciendo un 50% de su trabajo. Ese sería su 50%. Para que él haga un 75%, nos vamos a ir un poquito más allá. Para que él haga su trabajo a un 100%, bueno, pues hay que partir de la base de que un competidor de alto nivel corre una distancia de 1000 metros en 3 minutos. Lo cual quiere decir que esos 1000 metros los repartimos en 2, serían 500 metros, sería su 50%. 250 metros sería su 25% y así paulatinamente, ¿no? Perdón. Allí es a donde inicia el atleta. A conocer primeramente los fundamentos, cuánto mide la pieza de atletismo, cuántas repeticiones puede hacer, cuál es el tiempo que tiene que marcar, que no se vaya, porque muchos niños, muchos jóvenes, muchos señores grandes sufren graves consecuencias porque se van, en el atletismo decimos que se van, o sea que se lanzan más de lo debido, y bueno, pues como consecuencia no tienen los resultados que requieren. ¿Les puedo decir algo más? Adelante. Bueno, pues se desprende que nosotros tenemos que ver. Hay alguien que quiere ser velocista y le tenemos que señalar que los 4 pasos fundamentales para llegar a ser velocistas son hacer un trabajo de velocidad explosiva, velocidad de reacción, velocidad de resistencia y velocidad máxima. Esto se da en diferentes distancias. Cada una de ellas tiene un número de repeticiones, de tal manera que tiene que llegar a hacer una velocidad máxima en un tiempo de 22 segundos
y lo máximo que él podría correr en 22 segundos serían 200 metros. Fíjense ustedes cómo es difícil su preparación. Desde allí se da cuenta que para que pueda ser un buen velocista le va a costar mucho trabajo. Y se encontrará con gente que le diga, tú no sirves porque no eres veloz. La velocidad no nace, se hace. Y entonces yo podría decir todo lo contrario. El velocista nace. Que le demos otros elementos para que él pueda incrementar, aumentar su velocidad, eso es otra cosa. Pero el que es veloz nace siendo un agente veloz, un atleta veloz. La formación, su estructura, sus conocimientos, su disciplina, su táctica, esto le va a dar todos los elementos para que verdaderamente sea un velocista. El niño tiene que conocer que desde su etapa inicial tiene que saber que la respiración también le marea. ¿Por qué? Porque no estamos impuestos a respirar. Nosotros los adultos vamos a hacer ejercicio y no sabemos respirar. ¿Qué pasa? Ay, vemos tanta gente con pants, con chamarras, con unos buenos tenis, con todas las cosas, caminándose, entre comillas, ejercitándose, pero miren, nada más se andan beneficiando de la cintura para abajo, entre comillas, amén. Pero de la cintura para arriba no le estamos dando justamente lo que se requiere. Necesitamos de la respiración en un 100%. ¿Y cuál es el 100%? El que se respire muchas, pero muchas veces. Los beneficios son para que nuestro tórax esté totalmente desintoxicado, nuestros pulmones. En nuestros pulmones tenemos dos cámaras, una donde entra el aire limpio, no viciado, y la otra a donde desechamos dióxido de carbono. Entonces, bueno, pues tenemos que respirar y respirar 20, 30, 40, 50, y de allí se desprende los grandes beneficios. ¿Qué estamos haciendo en verdad? Fortalecer nuestros músculos, nuestros huesos estén en mejores condiciones. No, estamos haciendo un total, un todo con la respiración. La frecuencia cardíaca y funcionamiento cardiovascular requiere de mucho oxígeno. No hay mareos, no hay dolores de cabeza, no hay dolores de estómago, se duerme perfectamente bien, hay buena digestión, hay muchos elementos más que en un momento dado vendré yo con ustedes con muchísimo gusto para que tengamos pláticas específicamente sobre una situación, ¿no? Y una pregunta, ¿cuál es la forma adecuada de la respiración cuando uno va corriendo? O de la forma. Primero hay que partir de la base. Miren, tenemos, según mi manual y los que hay por ahí, hay 83 formas de respirar. ¿Cuántas utilizamos nosotros para poderlo hacer? La común. Otros dicen, hay que respirar y sostener el aire. Yo no estoy de acuerdo en ningún momento de que sean sostenidas. ¿Por qué? Porque las respiraciones sostenidas, si no hay previo una preparación adecuada, puede provocarnos una serie de consecuencias. Hay quienes nos han dicho, algunos doctores en medicina deportiva, que se nos produce un soplo en el corazón, hay una dilatación, hay
unos espacios que se producen en el corazón. ¿Y qué pasa? Y es que cuando el corazón está latiendo y nosotros podemos observarlo, que hay algunos espacios en los que se detiene. Pero, ¿qué pasó? Bueno, pues pasó el que no hicimos todo un trabajo adecuado, en que nos hicimos un trabajo sin ton ni son. La medicina deportiva y la gente que nos hemos preparado para ser un entrenador tenemos que medir todas estas cosas. Imagínense sobre todo que en el campo del atletismo, no contamos con todos los elementos científicos que hay para la preparación de un atleta. ¿Y qué pasa? Pues el lugar más táctico, más específico, más ideal, más idóneo es la carrera al cerro. Porque allí se va a adquirir una gran cantidad de oxígeno, se va a adquirir fuerza, se va a adquirir potencia en las piernas, se va a adquirir resistencia. Y bueno, pues antes de que ustedes me lo pregunten, yo se lo voy a decir. ¿Qué cosa es la resistencia? En realidad, mucha gente lo primero que dice, bueno, ¿y cuál es la resistencia? Bueno, pues mira, la palabra más simple es el hecho de que tú tengas aguante. Si tú aguantas determinados esfuerzos que se te exijan, pues estos te van a dar la oportunidad de decir que tú tienes resistencia. ¿Resistencia para qué? Para correr, para nadar, para trotar, para saltar. Y pues voy a mencionar a alguien que me recuerda ahorita que estamos en esta charla. El amigo Miki, Dios lo tenga en su santa gloria, en algunos de sus programas tuve la oportunidad de estar con él y me decía, nos señalaba, cuidado, corran, pero corran para alcanzar a aquel que nos robó la cartera, ¿no? Entonces, ahora sonamos de otro modo, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues hay que prepararnos. Si queremos niños fuertes, sanos, resistentes, no viciosos, si queremos jóvenes con capacidad para poder prepararse para las carreras, para el deporte, pues hay muchas formas de cómo podernos preparar, pero algo fundamental. Nos hacen falta no espacios deportivos, sino gente que quiera realmente preparar. Yo había hecho una propuesta a un personaje de la política aquí en Chilpancingo, y bueno, sin que no deseo mencionarlo porque no es mi propósito, pero le dije, yo he llenado 2 o 3 veces el campo de fútbol de la Universidad Autónoma de Guerrero, he llenado la explanada de donde está hoy el ayuntamiento municipal, con gente en los programas de Mejora tu Salud por Amor, que críe, gratuitos. ¿Para qué? Para que la gente venga a hacer deporte, para que se venga a preparar, para que se venga a instruir, para que si va a limpiar los vidrios no tenga problemas, sepa cómo poderlo hacer, cómo sostener, cómo bajar unas escaleras, que sepa, que tenga todos los elementos necesarios, pero con conocimientos. Porque si le decimos, láncese, aviéntese y todas las cosas, pues vienen las fracturas Se va a lesionar. y después graves problemas. Yo humildemente les debo comentar que mi preparación fue afortunada. Tuve la oportunidad de tener grandes maestros, pues definitivamente voy a mencionarles solamente a 2 o 3, pero esto para que sirva como una base, ¿no?
Cuando yo estaba en el Instituto de Capacitación Deportiva Mexicana, yo tuve, no directamente, sino que el entrenador de la selección mexicana de básquetbol en el 68 era Lester Lane. Él fue un magnífico entrenador de quien yo aprendí mucho del básquetbol. Yo tuve la oportunidad de tener a Carl Lewis en 3 clínicas en las que yo asistí. ANIACA es una asociación de entrenadores deportivos de América Latina, del Norte y del Caribe. Y entonces allí tuve oportunidad de poder asistir a varias clínicas. Y bueno, pues dentro de ellos allí me encontré a grandes entrenadores. Yo tuve de entrenador a Rodolfo Gómez, maratonista, gran maratonista de México. Yo tuve la oportunidad de tener a grandes entrenadores y conocidos por todos ustedes. El doctor Carlos Meraza Zueta de la Universidad de Guadalajara, en medicina deportiva, un excelente doctor en medicina deportiva, no nomás en eso, en todo. A Ariel González, quien no lo conoce, que fue el entrenador varias veces como preparador físico de la selección mexicana de fútbol, a su homónimo Carlos Borsi, también. Ellos y un cúmulo de grandes entrenadores a nivel internacional me dieron la oportunidad de prepararme. Y bueno, pues los libros, el mejor maestro son los libros, y hay que estar continuamente preparando. Aquí no hay empirismos, aquí no debe haber el que las cosas se hagan al aire y se van. De allí el hecho de que yo me sienta muy fortalecido, pero lo repito con mucha humildad, el que yo haya sido afortunado de tener grandes atletas. Esto cuesta mucho trabajo, cuesta mucho dinero. El entrenador siempre es una caja de ahorros, porque como no hay patrocinadores, no hay gente que le guste fomentar el deporte, bueno, pues nosotros los entrenadores siempre, por lo general, hemos sacado y puesto de nuestro ahorro. El aportar recursos de nuestro propio peculio es la gran satisfacción que nos dio para poder hacer grandes deportistas. Para Guerrero y para la universidad, a quien le debo todo lo que yo tengo en la vida. Les quiero que me permitan hacer un hincapié, énfasis directamente sobre la universidad. La universidad fue mi segundo hogar, porque primero que todo yo permanecía el doble o el triple de tiempo del que yo actualmente permanezco en mi hogar. Le dediqué el 100% de mis esfuerzos, de mis conocimientos, de mi preparación, para preparar a los universitarios. Y ellos, por lógica, dieron grandes triunfos a la universidad, en las comunidades, en los eventos municipales, en los eventos estatales, en los eventos regionales, en los nacionales, en los eventos internacionales en los que hemos asistido. Y bueno, pues llegar a estas etapas se fortalece uno mucho. La universidad, producto de mi trabajo, producto de los esfuerzos, me dio durante 42 años de con ella. Vivo, no les puedo decir que holgadamente, porque con muchas dificultades en la actualidad vivimos en nuestros hogares. Ahora que estoy pensionado, que estoy jubilado, bueno, pues
en primera instancia mi salario se redujo a un 50%, y con ese 50% pues vivo con mucha dificultad. Lógico es que vivo con muchas satisfacciones, las que me nutren para que yo siga viviendo. Mientras yo tenga oportunidad, mientras yo tenga vida y cuente con este halago que ustedes me hacen de venir a estar aquí con ustedes, bueno, pues es realmente fortificante. Yo quisiera, amigo Agustín, que tú, al término de esto, me contestaras dos preguntas, igual que la compañera Lucía. Ahora que ustedes me cuestionan a través de información que les vierto en este programa, que me hablen, ¿por qué gustó difundir el deporte? ¿Por qué? ¿Qué cosa les ha llamado la atención de nosotros, los que nos dedicamos a preparar? Porque llegamos con ustedes y no sabemos exactamente hasta dónde llega. Yo sé que tienen más inquietudes, pero les gustaría correr, saltar. ¿Qué hacen con sus hijos? ¿Qué hacen con los jóvenes? ¿A dónde están? Yo tengo todavía grandes inquietudes. Y las más grandes inquietudes, como es la que yo les dije, que me fue muy difícil de contestarla, perdón, porque cuando ya había integrado la estafeta del Club de las Águilas, después de haber cumplido satisfactoriamente 38 años, formando atletas, la pregunta que me hicieron de que ¿cuál era mi preocupación mayor? Vivir, desde luego, pero darle gracias a Dios por todo lo que me ha dado. Y los niños no hay que verlos nada más en las calles, que van a la escuela, que los vemos corriendo, trotando, haciendo una serie de cosas. Hay que preparar la niñez. En la niñez está justamente la formación de todas las etapas de una vida, en la familia, en lo social, en lo cultural, en lo deportivo. Los niños, esa es nuestra fuerza. Esos son los elementos que verdaderamente nos deben de preocupar. A mí si me dijeran, a partir del día de mañana tenemos para ti justamente un espacio a donde vayas a entrenar, pero va a ser a mañana y tarde, 3 horas en la mañana y 3 horas en la tarde, para que vayas a preparar a niños. Qué enorme satisfacción me daría, y de estar con ustedes, para que ustedes sean justamente mis avales, de que constaten que el trabajo y el esfuerzo es motivo de gran satisfacción, pero hay que compartirlo. Hay que llegar a las instancias para que también las instancias hagan y pongan su granito de arena. Les voy a hacer un penúltimo comentario. Las instituciones en el país, en nuestro estado, en nuestra capital, tienen la obligación de fomentar el deporte. Las de gobierno, el gobierno del estado tiene en nuestra capital un sinnúmero de dependencias que deben de estar abocadas a fomentar el deporte. Ellos deben de ver en los campos deportivos cómo es posible que hagamos deporte. No hay eso, no hay apoyos. Y no es necesario solamente decir, bueno, pues contamos con espacios deportivos, con instalaciones deportivas. No es necesario nada más eso. Podemos hacer eventos en las colonias, en los barrios, en el cerro, en la ciudad, pero no cada 2, 4, 5 meses, cada 6 meses, solamente si vienen los kenianos. Los premios mayores que podemos darles a nuestros niños y a los jóvenes es organizar eventos
en las calles, en las colonias, en donde quiera que se pueda. Allí está justamente nuestra labor. No hay que esperar a que tenga que venir un promotor deportivo, un profesional del deporte, a ayudarnos para que pueda sacar adelante una actividad. Pues yo soy de la opinión que si mejoras tu salud, mejoras tu corazón, mejoras tu forma de vivir, mejoras con tu familia.